directa, permanente con nuestros niños y niñas es algo que siempre buscan los padres, los adultos responsables, ¿no? Que haya confianza, cercanía, cariño. Pero hay familias que no viven juntas y tienen que ordenarse y organizarse para poder mantener esa relación. Por eso la ley establece el régimen comunicacional, que es el que determina la frecuencia, los días, la permanencia de este vínculo de los niños con los padres que ya no viven con ellos. Pero lamentablemente, en muchas ocasiones eso no se cumple. Lo decíamos, que tiene que ver con problemas, puede ser de uno de los progenitores, con una decisión, y muchas veces con también el proceso de llevar a los niños como moneda de cambio, utilizando la pensión de alimento hasta de chantaje, y se vuelve una situación extremadamente ya dramática y grave, porque estamos hablando del bienestar de nuestros niños y niñas. Queremos hablar de este tema, saber qué hacer en este tipo de situaciones, por supuesto con la orientación de nuestros especialistas como cada jornada. Está con nosotros la abogada y socia del Grupo de Defensa, Carmen Gloria Arroyo. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Muy bien, Sandrita, un gusto conversar contigo y también con Nicolás, que va a estar al otro lado dando el aporte necesario para esto que implica además bastante emoción de parte de los padres como de los niños, ¿no? Así que encantada de que conversemos este tema. Precisamente ya está con nosotros Nicolás Núñez, psicólogo, magíster en neurociencia social de la Universidad Diego Portales, director clínico de Origamis. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, Sandra, saludos, Carmen Gloria. Feliz de estar conversando con ustedes acá en una tarde tranquila en el centro de salud. Estamos ahí aprovechando los últimos días ahí de calorcito por acá. Carmen Gloria, partamos contigo porque por la experiencia que tú tienes me gustaría saber cómo has visto esto de el régimen comunicacional que hemos aprendido, se denomina, ¿no? ¿Efectivamente tiende a haber algún grado de acuerdo, de buena disposición de las partes para determinar esto, o no es tan así y por eso se puede entender que haya tanto incumplimiento, suspensión de visitas? Hay de todo. Mira, yo creo que lo que hay que partir aclarando es por qué cambiamos del concepto de visitas a régimen comunicacional y directo. El concepto de visita venía, fíjate, desde la época ya del derecho romano, y tenía que ver con esta cosa de pasar un ratito, de estar un ratito, y como un derecho que además correspondía a los padres, y por lo tanto ellos tenían el derecho de pasar a ver a esta cosa que era una prolongación de ellos, casi como un objeto, que era un niño, un hijo. Mundialmente se empezó a cambiar esto por una relación, porque los niños empezaron a ser sujetos de derecho y por lo tanto la consagración de considerarlos sujetos de derecho es la Convención sobre Derechos del Niño, y de ahí se produjo un efecto dominó en el mundo donde empezó a cambiar esto de que el padre pasa a ejercer un derecho de él para relacionarse con un niño cuando él quiere, cuando él diga, y pasó a ser un derecho y deber de los padres y de los hijos. Entonces, al cambiar este concepto es muy, muy, muy importante entenderlo así en nuestra legislación, que no es una prolongación mía, ni es un objeto mío, mi hijo, al que yo manejo a mi antojo, sino que es una persona titular de derechos y que es un derecho de él mantener una relación con sus progenitores. Es un derecho de nuestros hijos entender y saber de dónde viene. ¿Por qué hago hincapié y recalco esto que parece como majadero latero? Para que ahí se entienda ese espíritu de que no podemos, cuando el padre no paga la pensión de alimento, prohibirle a nuestros hijos que vean al padre, porque en fondo estamos castigando a nuestros hijos. O no podemos, porque la madre me fue infiel, o porque me abandonó, o porque me tiene demandado, castigar a mi hijo dejándolo de ver y dejando de tener una relación con él. No mezclemos la relación o discrepancias que podemos tener como padres con la relación que debemos tener con los hijos. Y en eso respondo a tu pregunta. Ese es el mayor obstáculo por lo cual hay tanto problema y tanta dificultad, y no es posible tener una sana convivencia o sana relación con nuestros hijos, porque los padres priorizan sus propias rivalidades y diferencias frente al derecho que tienen nuestros hijos de conocer a sus progenitores. Nicolás, y ahí complemento contigo precisamente porque, como dice Carmen Gloria, no importa que seamos majaderos y repetitivos, porque lo vamos a seguir siendo mientras sea necesario. ¿Por qué es tan importante para los niños y niñas mantener este vínculo con sus padres, aunque no vivan con ellos? Claro, es justamente lo que dice Carmen Gloria, y que hoy día tenemos evidencia no solamente de este análisis, sino que también de
de lo que pasa en la biología de un niño. Los niños son particularmente vulnerables, pero no se conoce el efecto que tienen nuestros actos sobre los niños sino hasta muchos años después, ¿ya? Entonces, muchos años después nos damos cuenta del daño que les estamos generando, que no se nota quizás en los primeros años de vida, cuando les damos un entorno que no les da seguridad, que no les da la capacidad de sentir seguridad, de sentir que están a salvo, de sentir que sus necesidades están cubiertas. Y en ese rol es donde se juega el trabajo de los padres, que justamente es un trabajo, para cualquiera que sea padre, se habrá dado cuenta, extremadamente exigente en la sociedad actual, porque ser papá no es la única actividad, o ser mamá no es la única actividad que se hace cuando se cría, sino que también se trabaja en mantener las cosas de la casa, incluso en actividades laborales, en actividades personales, en actividades de vida social. Uno tiene que dividirse en muchos roles, y eso se ve súper dificultado cuando además le agregamos un conflicto dentro de los padres, que claro, como dice Carmen Gloria, pueden estar priorizando intereses personales y descuidando el daño que le están generando al niño, que no se va a notar sino hasta 10 años después, porque ese cerebro, ese sistema nervioso está en desarrollo, y solo va a expresar eso cuando ese niño crezca. Van a aparecer estos síntomas más marcados de impulsividad, de ansiedad, de trauma infantil, que se generan producto de crecer en un entorno que no provee esas sensaciones de seguridad, esa capacidad de autorregulación. Son particularmente vulnerables los niños, entonces por eso tienen derechos distintos a los de los adultos. Y esos derechos, claro, se ven mermados si es que los padres no trabajan en conjunto para cuidar la satisfacción de estos derechos, sino que justamente, como dice Carmen Gloria, para cuidar quizás a veces sus propios intereses, y sin tener conciencia de lo que va a pasar en 10 años más, en 15 años más, y cómo se va a notar eso en sus hijos. Y ojo con lo que dice ahí Nicolás, a veces no se va a notar de inmediato y puede ser un dolor o un trauma, incluso un problema que le genere en sus relaciones futuras y en el paso del tiempo. Carmen Gloria, y entonces, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, yo soy madre o soy padre que vivo con mi hijo o hija y veo que hay un incumplimiento de la contraparte? ¿Cómo legalmente primero, cómo accionar? ¿O cuándo empiezo yo a notar que efectivamente esto ya no está resultando? Lo primero que hay que hacer es como ordenar la relación. Cuando nos separamos, sea la razón que sea, incluso ni siquiera a veces han vivido juntos, o sea, simplemente son padres de un hijo en común y no viven juntos, es necesario formalizar estos acuerdos de palabra para que después tengan acciones o tenga consecuencias el incumplimiento, o pueda yo exigir el cumplimiento. Entonces, la primera recomendación es: realicemos un acuerdo, que puede ser, valga la redundancia, de común acuerdo, redactar un escrito con la ayuda de un abogado, ¿cierto? Y presentarlo al tribunal para su aprobación, donde vamos a establecer que el papá o la mamá va a cuidar al hijo, o que ambos vamos a cuidar al hijo. Recordemos que de común acuerdo se puede establecer la tuición compartida. Y el que no va a ejercer el cuidado va a tener el derecho de relacionarse con su hijo con tal y tal frecuencia, tales días, en tales horarios. Cuando establecemos eso, y eso pasa por aprobación de un tribunal, o cuando lo demandamos frente a un tribunal, recordemos que es de mediación obligatoria, y un tribunal autoriza esa mediación o sentencia y ordena cómo debe realizarse esa relación, solo después de que el tribunal ha emitido una sentencia en cualquiera de estos tres casos, yo puedo exigir en el otro que cumpla con lo que se comprometió, o puedo sancionarlo sin que lo cumple, o puedo a la inversa pedirle al tribunal que suspenda o que restrinja o que ponga condiciones a esta relación porque considero que se está vulnerando, que puede haber algún riesgo de vulneración para mi hijo. Es la única manera. Cuando lo hacen de palabra, no tienen nada. Tienen simplemente una palabra empeñada que hoy en estos tiempos lamentablemente se cumple bien poco. Así que hace bien imposible y mucho más largo el proceso de llegar a establecer antes de modificar. Sí, pues ya la palabra empeñada no vale mucho, lamentablemente. Lamentablemente. Nicolás, y aquí, siguiendo siempre el foco de que los niños y niñas son nuestra prioridad, ¿cómo hablar con ellos? ¿Cómo conversar con ellos? Porque imagino que empiezan a notar cuando el papá o la mamá que tiene que venir a verlos no llega, o una vez es como una excusa, después otra, empiezan a faltar a los actos escolares. Son una serie de momentos importantes en los que no están, no necesariamente solo en los encuentros de fines de semana, o si es que está durante la semana así regulado. ¿Cómo hablarlo con ellos? ¿Qué hacer con ellos? Porque son muchos dolores que a veces se los van juntando, pero se los van callando también. Sí, eso es súper importante. La gente a veces responde de forma intuitiva o
de acuerdo a lo que le dicen sus otros familiares o sus padres, y es importante considerar que ya se sabe mucho al respecto. Lo primero es considerar de que no se puede no hablar de ello. Cuando tú no hablas de ello, el niño igual va pescando, como tú dices, ciertas señales, y esas señales igual las interpreta. Igual el niño tiene mundo interno, no porque sea muy chiquitito quizás no pueda expresarlo de forma lógica y razonable como para que un adulto lo entienda. Él no está formando ciertas conclusiones. Entonces lo que queremos es asistir a ese proceso de formación de conclusiones para que el niño forme las conclusiones correctas. Y ese proceso de asistencia tiene que ser hecho de acuerdo a la edad del niño, ¿no? No podemos ayudarle a un niño a entender con relaciones complejas, relaciones humanas complejas, a los 6 años, a los 5 años. Lo más probable es que a ese niño le cueste mucho entender cómo la mamá tiene sentimientos conflictuados o en conflicto, en tensión respecto del papá, el papá tiene conflictos en tensión respecto de la mamá o respecto de ellos mismos. Una parte de ellos mismos que quiere ser papá y una parte de ellos mismos que no quiere ser papá, y eso genera ciertos conflictos que se expresan y que, por ejemplo, el papá es inconsistente con las visitas, o la mamá es inconsistente con las comunicaciones con el papá o las autorizaciones para comunicar. Ese tipo de cosas no las va a comprender un niño de 5 o 6 años, así que con un niño de 5 o 6 años lo que queremos tratar de hacer es ser muy concretos, muy específicos, muy simples, y tratar de preguntarles un poquito ellos lo que entienden antes de poder darles una visión, para poder, como te decía, asistir en ese proceso de generación de conclusiones, de entender el comportamiento, de mentalizar en el fondo el comportamiento del padre que falla, o de la madre que no permite ver al padre, en el caso de que ese padre después, no sé, tenga la oportunidad de comentar, oye, tu mamá no me está dejando verte o algo así, el niño vuelva a mentalizar. Entonces, asistir a ese proceso de mentalización es una palabra que usamos para el proceso de tratar de comprender la mente del otro. Ya los seres humanos desde los 5 o 6 años nos damos cuenta de que las otras personas, al igual que nosotros, se comportan como se comportan porque tienen motivaciones, intereses, sentimientos, y empezamos a sacar conclusiones, empezamos a leerle la mente a la gente. Nos equivocamos mucho y por eso es importante que los padres asistan a ese proceso de mentalización para que el niño no forme conclusiones de este tipo. Por ejemplo, mi papá no me está viniendo a ver porque yo no le intereso, porque no me quiere. O mi mamá cree que yo no me merezco ver a mi papá y por eso me está castigando a mí, no lo está castigando a él. O lo está castigando a él dejándome a mí sin verlo. Ese tipo de mentalizaciones a veces los papás, la mamá no las pesquisamos cuando no preguntamos. Entonces, por eso es importante ir consultando y preguntando con el niño. Es uno de los derechos de la convención ratificado por Chile, el poder darles acceso a la información sobre su identidad, sobre su historia, al darle acceso a información sobre su salud, sobre su bienestar. Entonces, es súper importante que tomemos ese rol, porque como te decía, Sandra, no es posible no hacerlo. Carmen Gloria, y entendiendo las realidades, ¿no?, que van cambiando, y porque lo hemos aprendido a partir de lo que pasa con las pensiones de alimentos, ¿no?, que a veces uno tiene que pedir rebaja o alguien pide un aumento, dependiendo de ese cambio. Aquí los regímenes comunicacionales también se pueden modificar, me imagino, si es que hay una circunstancia especial. Toda la materia de familia es esencialmente modificable según cómo cambian las circunstancias que se tuvieron en consideración al minuto que se establecieron. Así como en la pensión de alimentos, si el señor gana más, a lo mejor yo puedo pedir un aumento, o si gano menos puedo pedir una rebaja. En la relación directa y regular también. Es muy habitual, por ejemplo, que niños lactantes tengan una relación con una periodicidad de pocas horas y de poco rato, porque dependen del amamantamiento de su madre, pero que van creciendo en el tiempo y ya pueden pernoctar el fin de semana, cambia y varía cuando después entran a la universidad o están en la enseñanza media, por las juntas, por los amigos. Todo puede ser modificable en el tiempo según sea la circunstancia. Y por el acuerdo de las partes o a falta de acuerdo, por el tribunal que, adjuntando uno de los antecedentes que ameritación, revisará y establecerá si es prudente o no lo que se esté solicitando, ya sea aumentar, que el niño duerme en la casa, que el fin de semana, que más días, etcétera. Ya, perfecto. Hacemos el llamado entonces para que si alguna persona tiene algún problema para cumplir con este régimen comunicacional, haga valer su posibilidad de pedir un cambio, una modificación, de lograr acuerdos. Siempre optamos por el acuerdo sobre todo, pero que esos niños y niños no se queden sin los vínculos que son tan importantes y que además amplían las redes familiares para toda persona.
A la vuelta de la pausa vamos a responder las consultas porque nos están llegando ya a través del +569 7772 7572. También recuerden que está disponible nuestro correo teescucha@adn.cl y si prefieren contactarnos a través del Twitter usando el hashtag ADN Te Escucha, también nos conectamos directamente. ¿Vas a sacar otro crédito para pasar marzo? Mejor sal de las deudas con defensadeudores.cl, abogados especialistas en sobreendeudamiento con más de 20 años de experiencia y que han beneficiado a más de 500.000 personas. Olvídate de las deudas y vive más tranquilo con defensadeudores.cl. Nos gusta hablar, nos gusta ser escuchados. Ya volvemos con Sandra Ceballos y ADN. Escuchar y orientar está en nuestro ADN. Continuamos con Sandra Ceballos en ADN Te Escucha. En este ADN Te Escucha de hoy, martes 25 de abril, estamos hablando del régimen comunicacional, aquel que determina, ¿no?, el nexo, el vínculo que ojalá a partir de un desde tengamos con nuestros hijos e hijas cuando ya una pareja no vive junta. Pero ¿qué pasa cuando hay incumplimiento con suspensión? Es lo que queremos abordar, lo que estamos tratando de entender y además saber cómo enfrentar. Está con nosotros la abogada y socia del Grupo Defensa Carmen Gloria Arroyo y el psicólogo magíster en neurociencia de la Universidad Diego Portales, director clínico también de Origamis, Nicolás Núñez. Hay preguntas de nuestros auditores que vamos a escuchar de inmediato. Hola. Hoy saben que hace rato que tengo como una duda porque mucho se habla de que los papás no cumplen con ninguno como de sus obligaciones con los hijos, pero por lo menos en mi caso la mamá es la que no cumple con unas obligaciones, como por ejemplo muchas veces me ha negado ver a mi hijo. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Cómo puedo acudir a la ley como para que me ayude a verlo? Eso, gracias. Tremenda pregunta, Carmen Gloria. Sí, tremenda. Bueno, hay que partir de la base de que esto debiera estar regulado por un tribunal. O sea, si hay un tribunal que ya aprobó un acuerdo entre ellos o fijó una relación directa y regular, es posible exigirlo. Si no, vamos a tener que partir por ahí, por fijar una relación directa y regular en el tribunal. Entonces, el primer paso es citar a una mediación y si la otra persona concurre y llegan a acuerdo, se presenta autorización ese acuerdo al tribunal y si no concurre, se pide, o si no llegan a acuerdo, se pide el acta de mediación frustrada y con eso procedo frente al tribunal a solicitar que fije él una relación directa y regular. En el caso que ya estuviera fijada la relación directa y regular, y a eso se refiere con el incumplimiento, a que no se está cumpliendo con lo que el tribunal estableció, lo que debo hacer ahí es dejar una constancia. Recordemos que hoy día existe la comisaría virtual en la página de Carabineros, carabineros.cl. Yo puedo dejar constancias virtuales de que no se está cumpliendo y especificar de qué forma no se cumplió. O sea, llegué hoy y no estaba, no me abrieron la puerta, no me dejaron entrar, no me quisieron contestar, lo que sea. Y cada 2 o 3 constancias tú puedes pedir al tribunal las medidas de apremio. A veces se olvida eso, así como cuando se incumple la pensión de alimentos, la gente tiene súper claro que la ley establece sanciones y que podemos llegar incluso a la reclusión nocturna. Cuando se incumple la relación directa y regular, más conocida como visita, la ley también establece sanciones. Primero hay una amonestación, que es que el tribunal te llama y te explica por qué debes cumplir y cómo debes cumplir. Una multa a beneficio fiscal, segunda vez. Tercera vez puede haber compensación de días. ¿Cuántos días hace que no lo ve, caballero? 2 o 3 días. Bueno, le devolvemos 2 o 3 días para compensar. Puede haber incluso reclusión nocturna, al igual que por falta de pensión de alimentos. Y en los casos más graves, si esto es reiterativo y estoy obstusa en seguir con mi tendencia a no cumplir, el tribunal puede considerar incluso que es una vulneración reiterada de derechos y por lo tanto se puede perder el cuidado personal de nuestros hijos. Así de grave es y de importante es cumplir con estos acuerdos. Carmen Gloria, no es el caso necesariamente del auditor, pero tratando de ampliar también un poco la pregunta, hay casos en los que probablemente, y tú lo mencionabas al comienzo, haya personas, madres mayoritariamente por la cantidad de casos que se da, que niegan la visita porque o no le han pagado la pensión o porque están enojados con el ex y decididamente es una alternativa, una opción personal. Pero también habrá casos donde, me imagino, y hay que ser muy cuidadosos, niños o niñas les pueden decir a la mamá, sabes que en realidad no quiero ir tanto donde el papá, puede ser que, no sé, haya una nueva pareja, haya hermanos, haya tratos no muy adecuados. ¿Cómo establecer eso y también tener claro que puede darse, no? Puede
darse por ambas cosas. Puede darse porque yo considero que es prudente suspender o restringir de alguna manera. Puede darse simplemente por un simple antojo y una revancha porque no me pagan la pensión de alimentos. En el primer caso, o sea, en el segundo caso, pidiendo por la pensión de alimentos es absolutamente improcedente, no corresponde en ningún caso. Las dos áreas corren por carriles distintos. La pensión de alimentos es un tema que yo podré exigir y solicitar medidas de apremio en caso de incumplimiento, y algo muy distinto es la relación directa y regular, que en el fondo lo que yo hago cuando no dejo que mi hijo vea a su papá porque no ha pagado la pensión es hacer responsable al hijo y castigar al hijo por una irresponsabilidad del padre. No corresponde. Y me voy exponiendo además a que me sancione el tribunal. Claro. En el caso de que sí tengo algún argumento válido, o creo tener algún argumento válido, o sospecha de un argumento, es al tribunal a quien debo decirle, porque solo el tribunal puede modificar esa relación directa y regular. Es decir, suspenderla, ponerla en algún resguardo, o sea, que sea solo en la casa de la madre, por ejemplo, o que sea solo bajo la presencia de un adulto o bajo la presencia de alguien que a mí me dé seguridad, que a veces es con retiro en la comisaría o incluso se ejecute dentro de las dependencias de tribunales. El tribunal es el que va a evaluar si las aprehensiones que yo tengo son válidas y si corresponde restringir o modificar o coartar de alguna manera esa relación directa y regular con el padre. Eso estamos bajo el supuesto que siempre hayan sido previamente autorizadas por el tribunal, porque cuando es de buena voluntad puedo hacer lo que quiera, puedo suspenderlas hoy día porque no hay nada que me haga exigible esa conducta. Ok, clarísima entonces la diferencia, es importante establecerla. Más preguntas esta tarde. Hola, quería hacer una pregunta. Resulta que una amiga sufrió violencia intrafamiliar durante muchos años y ella decidió separarse después de un tiempo. Ahora tiene que seguir viendo a su ex por el hijo que tienen en común. El tipo es una persona agresiva y ella la pasa mal cada vez que este tipo vaya porque le tocan visitas. ¿Hay alguna posibilidad de pedir que se suspendan en este caso? Mira, un poco lo que conversábamos, Carmen Gloria. Por supuesto que sí. Por supuesto que si hay antecedente de violencia intrafamiliar es un tremendo argumento para poder solicitar que se suspenda la relación directa y regular. Antes, fíjate, hasta hace no mucho se cuestionaba un poco y si la violencia no era ejercida directamente hacia los niños, se consideraba que la violencia hacia la madre era una acción distinta y por lo tanto no ameritaba suspender la relación directa y regular. Hoy en día la nueva tendencia es hablar de violencia vicaria y es como esa violencia ejercida hacia la madre también es un tipo de violencia hacia nuestros hijos, y de eso te puede hablar a lo mejor más nuestro psicólogo Nicolás, pero hoy día ese argumento es suficiente y un argumento bien fuerte para suspender la relación directa y regular, pero ojo que lo tiene que hacer el tribunal. Nicolás, eso, complementemos aquello porque son temas también que ponen en peligro a nuestros niños, ¿no? Cuando estamos hablando de su seguridad, puede haber también, no sé, consumo de drogas, de alcohol, un grado grande de irresponsabilidad. Claro, y sobre todo por lo que comentábamos al principio de que el niño, los niños, las niñas, son particularmente vulnerables porque su sistema nervioso no está completo y no tienen la capacidad de autorregularse. Lo que quiere decir es que cualquier daño que se le haga a la madre, a pesar de que uno piense que se le hace a la mamá, se le está haciendo indirectamente también al niño, porque esa mamá está en peores condiciones para poder calmar a su hijo. Y el hijo detecta las señales de trauma, las señales de alerta, las señales de miedo, de pánico, de aversión, de pena en la mamá, y también va regulando su sistema nervioso con eso, también va modificando su sistema nervioso. Entonces, es indirectamente un daño a ellos y por lo tanto también hay que considerar, claro, el daño que se está haciendo al grupo familiar completo. Hay que ver en ese sentido al papá responsable, a la mamá responsable del cuidado del niño como una extensión del niño. Es parte de su medio ambiente, no porque no esté pegado a él físicamente, no está modificando constantemente su sistema nervioso. Entonces, crear ese ambiente de seguridad que hablábamos al principio, de dar esas señales clave de que el niño puede crecer seguro y sin tener que mirar por sobre su hombro o por la puerta para saber si es que va a haber un conflicto, si la mamá va a estar bien, si va a estar mal, si el papá va a estar bien, va a estar mal, si sus necesidades van a estar resueltas, es clave para su desarrollo óptimo y funcional. Eso es súper difícil, así que por lo general tratamos de que los papás tengan una buena relación desde el principio cuando se separan, pero lamentablemente hay conflictos entre personas que son muy viejos y que quizás nunca se resuelven, entonces reviven en este tipo de situaciones y claro, se llevan quizás lo peor los hijos de esa pareja. Perfecto. Nos pregunta Alicia también, Carmen Gloria, si es que esta situación de determinar un régimen comunicacional se puede pedir de manera unilateral o si tiene que haber siempre un acuerdo de las partes para lograr definirlo.
No, generalmente no va a haber acuerdo. Entonces, sí, el 99,9% de las veces yo creo es unilateral. Yo soy la que le digo al tribunal, mire, considero que el padre de mis hijos no está habilitado para llevar una debida relación con él porque, por ejemplo, tiene que ser por causales, sí, graves, que a criterio del tribunal sean graves. Porque, por ejemplo, hay consumo excesivo de droga, consumo excesivo de alcohol o alguna adicción, conductas reñidas con la ley o conductas que pueden poner en riesgo la integridad física o psíquica de nuestros hijos. Y probando esos argumentos, porque no basta con decirlo, debo probarlo también, el tribunal puede acceder a suspender la relación. Ya, importante tenerlo claro también porque ahí cuando se determinan estos no acuerdos y se determinan... Sandra, ¿sí? Y si yo puedo aportar un poquito con Por eso, favor. es importante ahí que las familias entiendan de que se pueden solicitar antecedentes para el daño psicológico, para observar ese daño psicológico. A veces los papás, la mamá no saben que eso se puede evaluar y que eso se puede presentar con un informe junto con la demanda para darle más sustento al daño psicológico al cual se ve expuesto el niño, que quizá no es tan evidente para el tribunal. El tribunal hace bien su rol, lo que pasa es que no tiene la capacidad de profundidad de visión que quizás tienen los adultos responsables, la mamá, los abuelos, los otros familiares que están alrededor del contexto del niño, que pueden darse cuenta quizás de esas señales más sutiles de daño. Perfecto. Con esas recomendaciones, entonces, despedimos el programa del día de hoy, atendiendo un tema que es súper importante y que obviamente vamos a seguir visibilizando y ojalá llamando a la responsabilidad y al compromiso de los padres y madres para que estén presentes en la vida de sus niños y niñas. Carmen Gloria Arroyo, abogada socia del Grupo Defensa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a Nicolás y a ti, un beso grande. Nos vemos pronto. Nos vemos. Nicolás Núñez, psicólogo, director clínico de Origamis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Sandra. Saludos, Carmen Gloria. Que tengan una linda tarde. A ustedes recordarles que la inflación, la matrícula, la patente, seguros, útiles, uniformes, vacaciones, todo eso suena como deudas que no puedes pagar. Entonces entra ahora a defensadeudores.cl y elimina tus preocupaciones con abogados especialistas en sobreendeudamiento y con más de 20 años de experiencia. Olvídate de las deudas con defensadeudores.cl. Mañana a las 4 de la tarde tenemos otro ADN Te Escucha. Ya vienen los servicios informativos y luego tu nuevo ADN con Andrea Baile. Nos despedimos con 4:40 de GP. Hasta mañana. Chao.